desearles lo mejor en esta etapa de preparación para postular a la Academia Diplomática. Mi nombre es Eduardo Daniel Guamán Villavicencio y bueno, hoy día vamos a hacer un recuento sobre las principales cifras económicas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. En este caso, yo siempre recomiendo apoyarse en el reporte de inflación del Banco Central, porque es un documento que periódicamente va actualizando las cifras de crecimiento, de inflación, los intercambios comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, la idea hoy es un poco tener fresca algunas cifras, comentar un poco las razones por las cuales pueden haber cambiado y a la vez ir explicando algunos conceptos básicos, fundamentales de la economía que a ustedes les puedan ser útiles ya en el desarrollo propiamente del curso. Entonces vamos a compartir este material, a ver un momento. Bueno, yo voy a hacer primero una explicación general, pero la idea también es que si ustedes tienen alguna consulta o algún comentario, lo puedan hacer. No se trata que sea netamente un monólogo. Pero igual, como les digo, vamos a hacer primero un repaso de los aspectos principales. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos a nivel mundial, tenemos las cifras del crecimiento esperado. Bueno, en el caso de 2020, 2021, 2022 es lo que ya se ha dado. Y para el 2023 en adelante son proyecciones. Claro, el periodo 2023 ya terminó, pero todavía no se tienen totalmente los datos oficiales de los países, pero sí se tiene una estimación bastante próxima a la realidad. En este caso, si nosotros comparamos tanto en los países desarrollados como en los países emergentes, en general han mejorado las proyecciones de crecimiento, ¿no? Esto quiere decir que, a ver, acá me dicen hacer una notificación. A ver, Sergio, no sé si lo puedes revisar. Creo que le ha llegado personalmente porque no me ha llegado a mí, profesor. Ay, 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 aparece. No sé si algún alumno quiere acceder. Dice Francis Mayorga. Está requiriendo un control remoto para su pantalla. Ah, no. No lo admita, sí, no lo admito, disculpe. No sé por qué le ha llegado a usted. Ay, 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 correcto. Sí. Bueno, entonces continuando con la explicación, les decía que en líneas generales han mejorado las proyecciones de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando básicamente de la producción del PBI y es comparativamente siempre al año anterior. Por ejemplo, acá tenemos que para los países desarrollados, la proyección previa era de 1,7, bueno, ahora sería de 1,6. Bueno, eso es en el 2023, ¿no? 2024 sí va a aumentar. Pero esos porcentajes son siempre respecto al año anterior, ¿no? ¿Cuánto va, en este caso, crecer? Claro, siempre que la cifra sea positiva son crecimiento, ¿no? Que puede ser mayor o menor, pero es crecimiento. A diferencia, por ejemplo, del año 2020, donde prácticamente todas las economías cayeron, ahí sí era un valor negativo. Ahora, si entramos ya a los detalles, por ejemplo, podemos ver en el caso de Estados Unidos, la eurozona, si bien es cierto, hay proyecciones positivas, pero son bajas. Una economía para ir reduciendo la pobreza, por lo menos debería crecer entre un 6 y 7%. Sí, bueno, en realidad de 5, ¿no? Pero digamos, ya de manera sostenida un 6, 7%. En este caso estamos observando, por ejemplo, para Estados Unidos,
se estima un crecimiento de 2%, que sigue siendo mejor a la cifra anterior. O por ejemplo la eurozona, 0,6%, mientras que en el caso de China y la India siguen manteniendo altas tasas de crecimiento. Claro, China pues en algún momento llegó a crecer a tasas de 9% o 10%, que eso es como sacarse en un examen 19 o 20. Ahora está creciendo a cifras de 4,8. Bueno, ahora se proyecta el 4,6 para el 2024, pero sigue siendo más que el promedio de economías desarrolladas, que sería 1,4. Y la India, ni qué decir, ¿no? Está creciendo a tasa de 6%. Para Rusia no se proyecta un gran crecimiento económico, pero para la situación en la que se encuentran, ¿no? Debido pues a este enfrentamiento con Ucrania, es bastante, ¿no? O sea, ya muchos anticipaban que la guerra iba a traer el colapso económico a Rusia, pero bueno, según estas cifras no sería del todo cierto. Ahora, otra cifra importante es esta de la tasa de interés de la Reserva Federal. Bueno, los bancos centrales en general tienen una tasa de referencia, que es una tasa guía, podríamos decir, ¿no? O sea, cuando el Banco Central baja esa tasa, los bancos comerciales hacen lo propio. No exactamente en los mismos valores, pero sí en el mismo sentido. O sea, que igual cuando el Banco Central aumenta la tasa de referencia, también hacen lo mismo los bancos comerciales. Pero de todas las tasas de referencia de todos los bancos centrales, la principal es el de la Fed, de Estados Unidos, ¿no? Además que no solamente repercute en su economía doméstica, sino también en el resto de la economía mundial. Cuando la Reserva Federal baja la tasa, esta tasa de referencia, es muy probable que el Banco Central peruano baje su tasa. Incluso a veces el Banco Central intenta adelantarse a la Reserva Federal, el Banco Central peruano, como lo estaba haciendo en los últimos meses, ¿no? Porque, bueno, se anunciaba desde la Reserva Federal que iba a haber una disminución de la tasa, pero no se hacía, ¿no? Simplemente digamos, quedaba ahí como una tentativa. El BCR peruano intentaba adelantarse. Y esto tiene que ver también con los flujos de capitales, porque generalmente las inversiones llegan a aquellos países donde pueden ganar algo más, ¿no? Entonces, claro, la idea es no descalzarse tanto de la tasa de Estados Unidos. Y bueno, igual funciona pues hacia arriba, ¿no? Ahora, si vemos el resto de países, pues las tasas en general han ido aumentando, ¿no? Pero ahí también hay que ver digamos, el efecto en el sector real. Lo que pasa es que cuando hablamos de tasa de interés, cuando hablamos de Banco Central, estamos a, sí, hay, sí, parece que alguien silenció el micrófono. No sé si me están escuchando. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se escucha, profesor, sí se escucha. Correcto. Entonces les decía que cuando hablamos de las tasas en general de política monetaria, como esta tasa de referencia, entonces estamos centrando en los aspectos monetarios, justamente. Pero también hay efectos en el sector real, porque cuando las tasas son altas, en cierto modo se controla la inflación, ¿no? El problema de Estados Unidos justamente era ese, porque si bien es cierto en Estados Unidos, en promedio, históricamente la inflación ha sido baja, pero en los últimos años ha aumentado. Entonces, por eso es que, como les decía hace un rato, ¿no? Ellos tenían la intención, de cierto modo, de, digamos, amortiguar eso, ¿no? Pero, por otro lado,
digamos, frenar el crecimiento o frenar la inflación, digamos, con una tasa alta, por decir, a la vez puede recesar demasiado la economía, o sea, puede hacer que el desempleo aumente. No es esta famosa relación inversa entre el desempleo y la inflación, la curva de Phillips, se dice, ¿no? Entonces, también como que no queda muy claro, porque si ellos subían la tasa, frenaban un poco la inflación. Por otro lado, si bajaban la tasa, como se estaba anunciando, entonces, claro, eso podía contribuir a generar más empleos, ¿no? Porque con tasas bajas las empresas también obtienen financiamiento más baratos y producen más y emplean más gente, pero eso podía aumentar la inflación. Entonces siempre está ese problema de inflación y desempleo, cómo tratar de no ir a los extremos, ¿no? No tener mucha inflación, pero tampoco mucho desempleo. Y como les decía, ¿no? Generalmente las tasas están más o menos van en el mismo sentido. Cuando en Estados Unidos aumentaron, aumentaban el resto del mundo, en Reino Unido, en la Eurozona, en Canadá y también lo contrario. Bueno, acá tenemos algunos datos del comercio internacional, por ejemplo, la balanza comercial, que es básicamente la diferencia de exportaciones e importaciones. En nuestro caso, ya desde el año 2017, esa balanza comercial ha sido superavitaria, lo cual es una buena noticia, pero como dicen algunos, el diablo está en los detalles, porque cuando vemos las exportaciones peruanas, el componente principal sigue siendo de exportaciones tradicionales, o sea, exportaciones de poco valor agregado, mientras que los productos que importamos son de mayor valor agregado. Entonces, ahora, lo que sí hay que reconocer también es que en los últimos años ha aumentado la proporción de no tradicionales. En los últimos años hemos tenido más exportaciones no tradicionales que en toda nuestra historia, pero sigue siendo pues bastante menor a la exportación tradicional. Exportación tradicional estamos hablando, por ejemplo, de los minerales, estamos hablando del cobre, estamos hablando del zinc, bueno, también se exporta el oro, la plata, pero fundamentalmente el cobre. Y en no tradicionales, básicamente está la agroexportación, los espárragos, los mangos, los arándanos, las pápricas, entre otros, las paltas también. Esos son, digamos, los dos motorcitos de las exportaciones peruanas, la minería y la agroexportación. Cuando luego tenemos la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya es un concepto más amplio, que no solamente incluye las transacciones de bienes y de servicios, sino también la renta de factores y las transferencias corrientes. O sea, en este caso, los valores generalmente no son muy altos, incluso son negativos, pero básicamente por este componente que se llama renta de factores. La renta de factores lo que mide es la diferencia entre las rentas de agentes peruanos, de empresas peruanas o nacionales en el extranjero versus empresas extranjeras en el Perú, las rentas de empresas extranjeras en el Perú. Entonces, claro, hay más empresa extranjera en el Perú que envía dinero a su país que empresas peruanas que están en el mundo y que envían aquí. O sea, dicho de una manera más sencilla, sale más por ganancias de las empresas extranjeras en el Perú de lo que entra por empresas peruanas en el extranjero. Por eso es que generalmente repito este valor, pese a que la balanza comercial es positiva, pero la cuenta corriente es negativa. Ahora, si vemos la producción en el caso ya de nuestro país, del Perú, pero bueno, Latinoamérica tiene, la estructura es básicamente la misma, ¿no? Bueno, no sé si nos acompañan de repente algunos participantes de otros países, pero la situación es muy parecida, ¿no? La mayoría de economías latinoamericanas todavía son
consideradas economías primario exportadoras. Bueno, en el caso del Perú se dice primario exportador y de servicios. Y bueno, justamente porque el componente primario es muy importante en la economía, ¿no? Bueno, estos datos que estoy proyectando ahí son variaciones porcentuales, ¿no? Pero si nosotros viéramos más bien las proporciones, observaríamos que la proporción principal es el PBI primario, aunque también tiene mucho peso en nuestro caso los servicios, que no son servicios, digamos, de alta tecnología, como puede ocurrir en la India, por ejemplo, ¿no? Son más que nada oficios, pero muchas empresas, la mayoría de empresas está en ese sector y mucha gente, la mayoría de la PEA se emplea ahí en el sector de servicios. Pero, repito, el peso fundamental está entre esto y el PBI primario. Actividades de transformación, no hay mucho, ¿no? Bueno, la construcción, por ahí hubo el boom de la construcción, las manufacturas, pero es bastante menos que décadas, de repente hace pues 40 años, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, ese modelo quizá no es el ideal, pero es el que ha permitido que haya crecimiento económico hasta antes del 2020. Nosotros tuvimos 20 años de crecimiento económico, con tasas en promedio de 5%. Incluso llegamos a crecer casi 9% el año 2008, que es lo que crecía China. El problema está en que en nuestro caso está amarrado, como les digo, al sector de exportaciones primarias. Si nosotros hacemos un comparativo entre la evolución del PBI en el Perú y el comportamiento del precio de los metales, es prácticamente van en el mismo sentido, tienen una relación directa. O sea, eso quiere decir que lamentablemente, como desde que empezó nuestra historia republicana, todas las fases de gran expansión de la economía peruana han sido por materias primas. Así como en su momento se hablaba del guano, del salitre, del caucho, ahora podemos hablar del cobre y próximamente se viene el litio en Perú, en Bolivia, en Argentina, ¿no? Por eso Elon Musk se acerca mucho al presidente argentino, ¿no? No es solamente por alguna simpatía de tipo político o ideológico, como creen algunos, sino que al final negocios son negocios, ¿no? Elon Musk, pues, está promoviendo esto de los automóviles eléctricos y para producir esos automóviles se necesita litio. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por eso también es importante manejar estos datos porque nos ayudan a entender mejor el contexto internacional. Mucho de lo que ustedes ven o van a ver a un nivel de política internacional tiene un fundamento económico. Y claro, hay otros factores sociales, culturales, incluso religiosos, pero fundamentalmente es económico. Pero bueno, volviendo al reporte del Banco Central, bueno, también tenemos aquí algunos datos del empleo, aunque no muchos, porque ya el Ministerio de Trabajo también tiene su propio reporte, el INEI también hace su reporte de empleo, pero según la última cifra, que no está acá, pero se las comento, ¿no? Según la última cifra de empleo para Lima Metropolitana, que es el referente, el desempleo está en 7,3% y eso es bastante. Un desempleo tolerable, si cabe el término, estaría entre un 4 y 6%. Bueno, no es de extrañar tremendo desempleo porque el año pasado el crecimiento terminó en negativo, menos 0,5%. Y bueno, la pobreza, que ya se estaba recuperando un poquito, al final volvió a aumentar. Aproximadamente es un 28,5%. Entonces, esas son las cifras que hicieron que el exministro, ¿no? Bueno, mi colega también en la uni, eh, ya no pueda
continuar en el cargo, ¿no? Alex Contreras. Bueno, yo estaba cantado, ¿no? Cuando pasó eso, pero obviamente el contexto político también ayudó, lo empujó. Y la verdad es que, más allá de las críticas que algunos le han hecho, o sea, la cosa no es tan simple como cambiar de ministro, ¿no? Porque ahora pues pusieron a otro, está, ¿no? El actual ministro, eh, de repente tiene otro enfoque un poco más ortodoxo, si cabe el término, ¿no? O sea, el ministro actual es un poco del mismo estilo de los ministros anteriores, ¿no? O sea, en el sentido de restringir gasto público, ¿no? Eh, de repente no dar muchos programas sociales. Entonces, el ministro Arista, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, salvando las diferencias, tenemos un poco el problema que les decía para Estados Unidos. O sea, el Perú hasta fines del año pasado tenía una inflación alta, o sea, alta no comparado con el resto de países porque nuestra inflación era de un dígito, pero sí comparado a lo que había sido años anteriores, que se había mantenido en el rango meta del Banco Central. El rango meta es entre 1 y 3%. El año pasado en algún momento llegó hasta más de 8%. Pero por otro lado, la economía no crecía. Entonces, ¿qué privilegiar? ¿Lo fiscal o lo monetario? En economía se dice dominancia fiscal o dominancia monetaria. ¿Qué instrumento vamos a privilegiar? Y en el Perú, generalmente el objetivo prioritario es de inflación. Entonces ahí, digamos, claro, eso no lo ve el común del público, pero si uno sabe leer entre las líneas, te das cuenta que hay un contrapunteo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. El Ministerio de Economía quiere que la economía crezca, reducir el desempleo. El Banco Central quiere que la inflación sea baja, pero como les expliqué, en algún punto estos dos objetivos no se pueden conciliar. Y bueno, pues generalmente en el Perú, repito, se impone el objetivo monetario, el objetivo de inflación. Y claro, si todos tomamos pues los últimos 16 años, incluso ya un poco más, ¿no? 16 años, eh, ha estado pues siempre en el Banco Central Julio Velarde. A Julio Velarde ha visto pasar varios ministros de Economía e incluso ha visto pasar varios presidentes y sigue ahí. Entonces, algo te dice del poder que él tiene en este país. Entonces, el peso político que tiene. Pues obviamente, pues se va a privilegiar el objetivo monetario, el objetivo de inflación. Pero, bueno, ¿por qué comento esto? Porque evidentemente, al final, ¿cómo terminó el año? El año terminó con que la inflación prácticamente ha vuelto a rango meta. Todavía no está exactamente en 1,3%, pero está muy cerca de eso. Pero la producción cayó. O sea, dicho en palabras sencillas, Velarde le ganó a Contreras, porque Velarde probablemente le gane a cualquiera, así pongas otro ministro, porque, digamos, el paradigma económico predominante en este país, que viene de los 90, le da más peso al aspecto monetario, ¿no? Bueno, y aparte el tema de Velarde, que ya comenté. Entonces, claro, tampoco estoy diciendo que vayamos al otro extremo. El otro extremo pues sería Argentina, ¿no? Que le dio bastante fuerza al tema fiscal, pero la inflación se le fue al cielo, ¿no? Pero sí considero que Perú todavía tiene un margen para sacrificar un par de puntos de inflación por generar mayor actividad económica. Pero eso no piensa Julio Velarde y posiblemente José Arista tampoco lo piense. Así que más allá de las proyecciones del Banco Central, posiblemente este año, si crecemos, será muy poco.
y ojalá que crezcamos, ¿no? Claro, lo bueno es que los metales otra vez están subiendo de precio. Entonces eso también nos puede arrastrar, ¿no? Como decía un exministro de Economía, Castilla, él decía, ¿no? Yo todos los días le prendo velitas a China. ¿Y a qué se refería? A que, claro, él esperaba que, como China es el principal comprador de metales peruanos, el principal comprador de cobre, entonces si China demandaba más, nuestra economía iba a crecer. China venía siendo la gran locomotora y nosotros uno de los vagones. Y claro, no solamente China, el mismo Estados Unidos. Tradicionalmente era Estados Unidos, pero actualmente el mayor comercio internacional se hace con China. Entonces, por eso lo mencionaba, ¿no? Entonces, si a China le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Y claro, ahí es donde entra el aspecto político, ¿no? Que ya es terreno más de ustedes, ¿no? El tema es que analizar cómo China está expandiendo su influencia a nivel mundial, que lo está haciendo básicamente por una vía económica, ¿no? No es ese expansionismo típico del colonialismo que invadía los países, ponía gobiernos por la fuerza, ¿no? Está haciendo una expansión básicamente con herramientas de tipo económico. Las grandes inversiones que están llegando. Bueno, lo del megapuerto de Chancay, que ya es conocido, pero otros, ¿no? No solamente es eso, ¿no? Incluso este proyecto de la nueva ruta de la seda también incluirá el Perú, ¿no? Ahora, bueno, se ha reducido, pero la idea sigue siendo la misma. En esta parte del mundo es unir el océano Pacífico con el océano Atlántico. Y Perú, pues, definitivamente va a ser parte de ello. Cuando Alan García fue presidente por segunda vez, recibimos la visita del presidente chino Hu Jintao en ese momento. Y eso, pues, podría parecerle a cualquiera un acto evidentemente protocolar, y que bueno, pues es un jefe de Estado. Pero, digamos, si viéramos un poco más allá, un poco más el detalle, esa visita marcó prácticamente un punto de quiebre en las relaciones entre Perú y China, en el sentido favorable. Prácticamente pasamos a tener una relación más cercana. Ahora, ¿qué tan sostenible sea? Bueno, ahí sí ya entra el análisis político, lo que ustedes podrían hacer, ¿no? Porque, como dicen, dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. El Perú ha sabido, en cierto modo, aprovechar en los últimos años, ¿no? Las relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Pero si hay un cambio en el contexto mundial, si hay, bueno, lo que algunos llaman la nueva bipolaridad, entonces Perú, ¿dónde se va a alinear? Se va a hacer su alineamiento tradicional, digamos, con el mundo occidental, básicamente bajo la hegemonía norteamericana de Estados Unidos, o digamos se va a alinear a estas nuevas configuraciones donde eh, están potencias como China, la Rusia, la India, ¿no? Los BRICS. Entonces, y eso va a depender mucho, pues, o sea, digámoslo de una manera así pura y dura, ¿no? Va a depender de quién aporte más, porque claro, digamos, así como los chinos buscan expandirse a nivel mundial y su aliado Rusia, Estados Unidos busca proteger sus mercados, pero pues también aquí los operadores locales van a ver con quiénes conviene trabajar. Y claro, no es tan sencillo decirle no a los chinos, ¿no? Claro, y no es pues como dicen algunos, ¿no? Porque nos van a presionar de repente, por la fuerza, ¿no? Es simplemente con cuestión económica. Por ejemplo, este Milei de Argentina, el que decía, no, que yo no voy a trabajar con los chinos, porque los chinos son comunistas y yo no quiero saber nada de los comunistas, pero finalmente tuvo que agachar la cabeza y no romper relaciones comerciales con China. Su peso es muy importante. Pero bueno, entonces todos esos detalles nos ayudan a entender mejor la situación de la economía local, ¿no? El Perú,
En economía se le llama economía pequeña y abierta. Es el tipo de economía que tiene el Perú. Pero eso es una forma elegante, podríamos decir, de decir de que el Perú no tiene capacidad de influir en el mundo, sino al revés, ¿no? O sea, lo que ocurra en el Perú no va a cambiar el contexto económico mundial, pero lo que puede ocurrirle a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Alemania, eso sí, ¿no? Ellos sí, sí pueden afectar los resultados, para bien o para mal. Ahora, esta otra imagen que les estoy mostrando es sobre las expectativas empresariales. Claro, esto sí se hace a través de una encuesta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que esperan los empresarios, ¿no? Se entiende que hacer personas conocedoras de los diferentes sectores de la economía tienen el expertise para, digamos, plantearse un escenario sobre la base digamos, una mayor certeza, ¿no? Pero claro, nadie puede saber exactamente qué va a ocurrir en el futuro, pero no solamente el aspecto teórico, sino a veces la experiencia, el, digamos, el estar en la misma cancha también te da mayores herramientas para anticiparte a ciertas tendencias. Y bueno, lo que observamos es que en los últimos meses no ha variado en lo sustancial. Y es que, claro, también así el contexto local se ha mantenido. Ahora, siempre pues digamos, los hacedores de política económica en el Perú las últimas décadas, hablaban de las cuerdas separadas, ¿no? Decían que la economía, si bien es cierto, la parte política podía andar mal, pésimo, pero los fundamentos macroeconómicos sólidos del país hacían que la economía siga avanzando, que sigamos creciendo. Pero bueno, al parecer eso ya está llegando a su fin y los problemas de tipo político ya están generando un contagio del aspecto económico. O sea, aquí pues se plantea una figura de excepción. Incluso pues hasta recuerdo haber visto algunos reportajes en el extranjero que decían, ¿no? El Perú es una situación contradictoria, porque su política es desastrosa, pero su economía funciona bien. Pero eso tiene un límite y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Bueno, no quiero entrar mucho en esos detalles, pero pues, ahí la señora sigue empecinada y la verdad es que no da solución a los verdaderos problemas que hay en este país y las cifras lo están mostrando así. Entonces, claro, la gente mientras pueda mantener un nivel de vida, no le va a importar mucho el tema político, pero ya cuando empieza a afectar su bolsillo, cuando la economía empieza a caer, cuando el desempleo empieza a aumentar, cuando la pobreza vuelve a remontar, todo esto lo que les he dicho, ahí sí. Ahora, si nosotros vemos los componentes del PBI, ya viéndolo por el lado del gasto, el principal componente es el consumo privado. Claro, a la larga lo que importa más es la inversión, pero en el día a día lo que mueve la economía es el consumo. Entonces esto, pues, por ejemplo, de la liberación de las AFPs, un sexto retiro, o la liberación de CTS, incluso los bonos en su momento, ¿no? En tiempos del COVID, han ayudado a que siga creciendo el consumo privado, o se mantenga por lo menos en cierta tasa. Pero esto también va a tener, en algún momento va a colapsar porque no pueden hacer retiros indefinidos. Se acaban los fondos de la AFP, se acaban los fondos de la CTS, se acaban las líneas de crédito porque la mayoría de gente también sigue consumiendo con plástico. Entonces eso por ahora es lo que más o menos ha mantenido la situación andando, pero en algún momento puede colapsar.
Y claro, acá no quiero hacer de agorero del mal, pero más o menos es como un médico, ¿no? Yo soy como el médico que te ha pedido tus exámenes y está mirando los datos que están ahí. Igual, esto es una radiografía de la economía peruana, estoy viendo ahí los datos. Entonces, esto me lleva a plantear estos escenarios, ¿no? Que ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y terminemos creciendo a 5%, pero digamos, no se ve una situación, digamos, hablando, repito, de los factores internos, porque si, si se dispara el precio del cobre, eso salva el año, ¿no? Y bueno, por acá hay una pregunta, un comentario, a ver, eh, sobre la calificación de riesgo del Perú. Ya, a ver, primero vamos a explicar algunas cosas rápido para que todos los participantes puedan entender la pregunta que me están haciendo. Eh, a ver, esta me parece que está aquí también. Ahora vamos a ver. Si no está acá, bueno, igual lo explico. A ver un momento. No, 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 eso no está acá. Pero bueno, a ver, les comento. El, bueno, el riesgo de el llamado riesgo país es básicamente un riesgo de inversión. O sea, ¿qué tan riesgoso le puede resultar a un inversionista extranjero poner su dinero en Perú o no? Quien establece eso son entidades privadas que son calificadoras de riesgo, como Standard Poor's, que es la más conocida quizás. Eh, entonces, esas calificaciones también tienen, o sea, dentro de ello hay ciertas categorías, ¿no? O ciertos, mejor dicho, niveles. Entonces, cuando tú tienes grado de inversión, quiere decir que estás en el nivel más alto. Es como decir, estás en el quinto superior. Entonces, eso es lo que ha tenido el Perú los últimos años. Pero ahora, incluso en algún momento ya las calificadoras nos habían quitado el grado de inversión. Bueno, eso se recuperó y ahora pues su compañero nos comenta que nuevamente se iría a perder, ¿no? Según lo que informa el diario Gestión. Entonces me dice su compañero, ¿cómo podría afectar eso la inversión extranjera directa y el financiamiento internacional? Bueno, bien simple, habría menos financiamiento y menos inversión extranjera, porque los capitales se van a mover donde o bien puedan ganar más o bien tengan una inversión menos riesgosa. Esa es la famosa relación riesgo-rendimiento. Entonces, a veces los capitales no vienen por ganancias extraordinarias, ¿no? Pero vienen sí, digamos, donde observan mejores condiciones para invertir, menos riesgo. Entonces, perder el grado de inversión implica que a ojos de los demás, a ojos de los privados, en principio, invertir en el Perú es más riesgoso que antes. Ahora, en el riesgo país no entra solamente el tema estrictamente económico, porque si vemos la parte económica, pese a todo lo que he dicho, pues igual el Perú tiene altas reservas, ¿no? Acá sí tenemos el dato de reservas, mira. A ver, a ver. Por ejemplo, ¿no? El Perú, sus reservas son 27% del PBI. Eso es bastante alto. Es el más alto de la región, según dice aquí. Y si lo vemos en miles de millones, son 75,4 miles de millones. O sea, son prácticamente las reservas más grandes de toda nuestra historia. Bueno, casi, ¿no? Porque en 2021 hubo más. Pero, entonces, esa es una de las cosas que se ve, ¿no? Las reservas que tiene el país, el cumplimiento de sus obligaciones, o sea, de préstamos, etcétera, ¿no? Por eso les digo que, en mi consideración, el problema ya no es solamente económico, sino es político. Claro, si yo soy un gran inversionista, no sé quién va a ser el presidente, entonces posiblemente no me animo a invertir. Esas grandes inversiones se hacen generalmente con participación del Estado.
sea, el Estado tiene que dar una concesión, tiene que dar un visto bueno. Entonces, eso es justamente lo que iba, ¿no? Porque si yo lo veo por el lado de reservas, por el lado de crecimiento, pese a que ya te dije que no crecemos, pero tampoco pues es una hecatombe, ¿no? Entonces el problema está por otro lado, está por el lado institucional, está por el lado también de seguridad. Sí, antes pues tú hablabas de extorsiones, te imaginabas pues alguien que iba y amenazaba a los pequeños comerciantes. Ahora está extorsionando hasta las mineras. Entonces eso pues también va a afectar la percepción del mundo respecto a la inversión. A ver, por acá hay otra pregunta. ¿Ese riesgo país baja al mismo tiempo que la calificación crediticia? No, más bien sube. O sea, generalmente, digamos, si tú tienes más riesgo país, entonces eh, tu calificación es menor. ¿Alguna otra consulta sobre ese punto? Y bueno, también quisiera comentar un poco sobre estas cifras de inflación. Como les decía, ¿no? Prácticamente estamos volviendo al rango meta, ¿verdad? Es más, si nosotros consideramos la inflación subyacente, o sea, sin alimentos y energía, prácticamente ahí sí ya estamos en el rango meta. ¿Por qué se quita la inflación y la energía? Se quita porque son los dos componentes más variables. Entonces podría ser que un problema, por ejemplo, un incremento en el costo de la energía, jale todo lo demás, ¿no? Hacia arriba. Entonces, sobredimensiona el resultado, ¿no? Por eso se quita para ver, digamos, qué es lo que ha ocurrido con el resto de componentes. Pero el sentido es el mismo, ¿no? O sea, no es que la inflación total va en un sentido y la subyacente va en otro lado. Generalmente van en el mismo sentido, como puedes ver en la gráfica. Ahora, obviamente esto no significa que los precios están bajando, ¿no? Significa que siguen aumentando, pero en menor proporción, en menor nivel. Ahora, si hablamos de la inflación trimestral, bueno, del primer trimestre, los gastos escolares son mayores, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que esto no caiga tanto como se esperaba. Pero bueno, habría que esperar ahí sí las cifras del segundo trimestre. Bueno, acá hay datos para los demás países que también están más o menos por ahí, salvo Colombia que tiene un porcentaje un poco mayor, pero en general en la región ha bajado, ha retrocedido. Igual en la inflación subyacente también, su país tiene una de las inflaciones más bajas, por eso les decía, ¿no? O sea, Velarde ha hecho su trabajo y eso, por eso será reconocido, será premiado. El asunto es que esto es como una sábana corta, pues. Cuando tú privilegias mantener la inflación baja, eh, la economía pues le cuesta más crecer. El dinero es como una especie de combustible para un vehículo. Si no tiene combustible, no avanza. Si, si pues de repente recargaras mucho de combustible, o sea, de repente desbordas digamos, la cantidad necesaria, también va a afectar al vehículo, ¿no? Es la manera más sencilla de explicarlo. Si no circula mucho dinero, no, es como que no se aceita la maquinaria, pero si ya es demasiado, entonces también la inflación se va al cielo. Entonces, por querer aguantar eso, por querer evitar ello, el problema es que el carro en este ejemplo no está avanzando mucho. Bueno, no avanzó nada. Bueno, esto es ya sobre expectativas de inflación, que es, digamos, lo que los agentes económicos, las empresas, por ejemplo, o los grandes empresarios consideran que va a ocurrir. Como el Banco Central tiene credibilidad, entonces el anuncio de Velarde de alcanzar el rango meta, digamos, se toma como válido, ¿no? Porque si te das cuenta, las expectativas son básicamente esas mismas.
A ver, por acá creo que hay una pregunta o un par de preguntas. Me dicen por aquí, ¿de qué manera la transición hacia energía renovable está influyendo en las decisiones de inversión globales? O sea, en el mundo sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, China está apostando mucho a las energías renovables. Acá en Perú todavía no se siente mucho y en general en Latinoamérica eso va a demorar, ¿no? Nosotros seguimos todavía con fuentes tradicionales, aunque el Perú tiene la particularidad de que tiene mucha generación de energía, eh, digamos, a través de fuentes hídricas, ¿no? Energía hidráulica, pero, digamos, en general, todavía el paradigma antiguo en esta parte del mundo sigue siendo el que prevalece, ¿no? Pero en los países del primer mundo sí. Claro, habría que ver el desagregado, ¿no? O en China. Bueno, China e India todavía se consideran economías todavía no, digamos, en términos económicos, ojo, ¿no? Son todavía economías en desarrollo. Ojo, acá creo que les mostré el dato, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Economía desarrollada y economías en desarrollo. Bueno, políticamente, pues obviamente China sí está posicionado, pero a lo que voy es que de repente todavía no podríamos decir que China, o sea, si decimos los países desarrollados están invirtiendo en energías renovables, no podríamos contar a China ahí. No obstante, les comento que los chinos también están, digamos, abordando ya esto, ¿no? Y bueno, el caso de China fue básicamente por también las altas emisiones contaminantes. En el último plan quinquenal que se aprueba en China, se incluye ese objetivo, ¿no? De reducir las emisiones contaminantes. Y eso, claro, va a afectar a la economía del Perú porque ah, los chinos que hacían tradicionalmente comprar materias primas, pero ahora eso poco a poco va a ir cambiando a bienes finales, ¿no? Conforme los chinos van aumentando su capacidad de consumo, van a preferir importar ciertos bienes que producirlos en su país. ¿Por qué? Por motivo de la contaminación. Entonces, si quiere seguir teniendo a China de socio principal, ya no le va a poder vender solo cobre. Un poco relacionando la pregunta al contexto nuestro, ¿no? Y luego nos dice, ¿cómo está impactando la dinámica de la población y el cambio demográfico, los patrones de consumo e inversión? Esa es una buena pregunta, aunque no, bueno, eso sí ya no lo podemos explicar con este documento, pero bueno, eh, en realidad las tasas de crecimiento poblacional siguen siendo positivas. O sea, no estamos todavía pues en un escenario donde esto haya revertido totalmente, ¿no? Pero obviamente pues las tasas son menores, sí, que en tiempos pasados. Y también la composición, ¿no? Sobre todo en los países del primer mundo, tienen muchos niños, adolescentes y muchos adultos mayores, ancianos. Pero en los países como los nuestros, todavía el principal componente de la fuerza laboral son los jóvenes. Es el famoso bono demográfico, ¿no? El Perú tiene todavía mucha gente joven para producir, muchos manos, muchos brazos y muchos cerebros todavía para seguir produciendo. Entonces, pero en esos otros países no. Ahora, ¿cómo eso afecta el consumo de la inversión? Bueno, en el caso del consumo, pues, digamos que hay ciertos bienes, ¿no? Que pueden ser más consumidos que otros, ¿no? Por ejemplo, ha habido un gran crecimiento del sector turismo, porque muchos de los jubilados europeos, norteamericanos, bueno, europeos sobre todo, ¿no? Tenían pues jubilaciones que les permitían disponer su tiempo libre y viajar por el mundo. Aunque eso también está cambiando, porque como hay demasiada gente jubilada, demasiados adultos mayores, el
sistema de pensiones ya no puede, ya no es sostenible, ¿no? O sea, bueno, el sistema de pensiones también saben ustedes que hay dos, ¿no? Que es el sistema de capitalización y el sistema de reparto. El tradicional es el sistema de reparto, o lo que también se llama solidaridad intergeneracional. O sea, tú trabajas y aportas y con tu aporte se le paga a los jubilados actuales. Es más o menos el que tiene la ONP y el que, digamos, tradicionalmente había antes en Europa. El sistema de capitalización es como el de las AFPs, el sistema chileno, por ejemplo, ¿no? De cuentas individuales. El asunto es que, sobre todo para el primer sistema, o sea, el de reparto, tú necesitas que siga entrando gente joven a la fuerza laboral para que siga habiendo aportantes y en teoría hay más aportantes que jubilados, ¿no? Por eso la rueda sigue girando. Pero si tú tienes que ahora hay menos gente joven y más jubilados, entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos? Querer aumentar la edad de jubilación, que es básicamente la propuesta de las entidades de pensiones. Acá, por ejemplo, las AFPs, pues, si tú entras al detalle de sus proyectos, la gente dice, ¿por qué me pagan tan poco? Y es que si tú entraras a los detalles y leyeras los contratos que casi nadie lee, te darías cuenta que la AFP está suponiendo que tú vas a vivir pues 85, 90 años y que posiblemente pues vas a trabajar hasta los 75. Y esto es, ¿no? Alguna vez escuché decir a alguien que el horizonte eran 95 años. Bueno, eso sí no lo he comprobado, pero por ahí debe estar, ¿no? Entonces, por eso que te sale una pensión tan pequeña, ¿no? Porque ellos suponen que para que tú tengas una pensión digna que tendrías que seguir cotizando hasta esa edad. Con esa edad probablemente estés muerto, o de repente no estés muerto, pero ya quieras disfrutar de tus años de jubilación. Entonces, todo eso, claro, va a ir generando cambios, ¿no? Claro, acá estamos hablando de un nivel más macro, porque un nivel más micro o un nivel más comercial, pues sí se podría ver de repente qué productos han sido más, digamos, demandados o que ahora se enfocan en nuevos públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué crees que ahora hay muchos productos para los niños? Y no me refiero a los productos, pues, tradicionales, ¿no? Lo que típicamente, sino es, digamos, prácticamente un mercado que se ha abierto. Pero bueno, ya el detalle sí tendríamos que revisar. Y bueno, por ahí terminando esto, y aunque bueno, quedo abierto a sus preguntas, eso sí, ver un poco los datos de deuda también nos podrían ayudar. Mira, el Perú es uno de los países que tiene menor endeudamiento. Ya, bueno, si lo ves como deuda bruta, 38 o perdón, casi un 33, 34%, ¿no? 33,8, 32,9. Claro, lo ideal sería no tener deuda, pero en realidad la mayoría de economías tiene deuda. El asunto es que sea una deuda manejable. Manejable se considera justamente hasta un 30% del PBI. Entonces, bueno, digamos por ese lado no habría tanto problema. Bueno, acá hay algunas cifras más sobre las reservas, aunque esto ya lo mostré. Y bueno, entonces, este ha sido un recuento de las principales cifras.